Recordad, los que habéis venido ya, que algunos ya nos conocemos, ¿no? La norma, ¿cuál es? Yo solamente os propongo un ritmo y un contenido, pero el curso es para vosotros, no es para nadie más. Entonces sois vosotros los que tenéis que disponer. Yo propongo y vosotros disponéis, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que si voy muy rápido me ralentizáis, si me enrollo me activaréis, si lo que estoy explicando no tiene sentido, lo cortamos, y si hay un tema que os puede interesar más, lo tomamos, siempre dentro de mis limitaciones, ¿vale? Pero recordad que el curso es para vosotros, no es para nadie más. Sois vosotros los que vais a ir dirigiendo el curso, ¿sí? Y yo estoy a vuestro servicio, no es al revés. ¿Estáis cansados? Descansamos. Más rápido, más. Más caña, menos caña, menos. Sois vosotros los dueños del curso. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Así que os lo digo porque ahora viene un tema que se llama control de la contaminación. ¿Es interesante o no? Vosotros lo diréis. A ver, ¿qué vas a encontrar en ese PDF? Primero, tres cosas, bueno, algunas consideraciones que me gusta empezar aquí para desdramatizar, ¿sí? Porque parece que estamos así como con complejo de culpabilidad, los que nos dedicamos a esto del coche, ¿no? Nunca habíamos tenido un aire tan limpio como ahora. Quiero decir, en la época industrial, en la edad industrial, ¿no? Óxidos nítricos, un 70% menos que en los años 90. Y eso que hay el doble de coches, se han multiplicado por 2 y sin embargo la contaminación en óxidos de nitrógeno ha bajado el 70%. Es decir, cuando oigáis datos y hay que contextualizar, hay mucho dramatismo, pero hay otra realidad. Se nos vende todo con una carga dramática excesiva, porque la realidad es otra muy grande, ¿sí? ¿El mundo está hecho unos zorros? Sí, ¿no? Coges el periódico, cualquier noticiario, y ¿a qué conclusión llegas? Que estamos en el peor de los mundos posibles, ¿no? Bueno, pues si hacéis el ejercicio de comparar dos edades, dos épocas, dos periodos, y comparáis cuánta gente muere en una guerra, antes y ahora, cuánta gente muere de hambre, antes y ahora, el índice de analfabetismo, antes y ahora, y no hace falta mucho antes, os sorprenderéis de que el mundo nunca ha estado mejor como hoy. Nunca. Nunca. Es decir, que la sensación que tenemos quizás no esté sustentada por una observación racional. Os lo digo porque no os sintáis culpables porque sois mecánicos y ayudáis a que la humanidad se muera más rápido, ¿sí? Porque con los coches, que no es verdad. Solo los 15 barcos, normalmente portacontenedores, solo 15 barcos, 15, no 15.000, solo 15 barcos ya emiten igual azufre que 760 millones de coches. En Nochevieja la gente pone Jazz de Foc y tal, ¿no? ¿Sí? Pues en una sola noche se emiten 4.000 toneladas de partículas en suspensión. Eso equivale al 15% de todos los coches funcionando durante un año. Nadie se siente culpable por encender la Jazz de Foc, ¿no? ¿Sí? Pero por llevar el coche en marcha sí. Y lo que os comentaba, lo del diésel ya lo había advertido antes. Vale, muy bien. Y dicho lo dicho, ¿qué sale por el tubo de escape que sea contaminante? Recordáis que del 100%, el 71% es nitrógeno, sale tal cual entra, de hecho es lo que estamos respirando ahora, 70% es nitrógeno, no interviene en la combustión, permite que esté, pero no interviene por lo menos del todo. Un 0,7% de oxígeno, un 13% de vapor de agua, entre un 13% de CO2, esto es lo que hay que reducir, ¿sí? Pero hay que reducir un 13% de lo que sale por tubo de escape, no es una cantidad excesiva. Consumo. Y un 1% de lo que sale por el tubo de escape es contaminante. ¿Y qué productos son?
el 0,7% monóxido de carbono, un 0,2% hidrocarburos, un 0,1% de óxidos de nitrógeno y óxidos nítricos y un 0,05% de partículas. ¿Sí? Y los sistemas de depuración que comentabas antes, los DEPs, los filtros de partículas, los catalizadores de 3 vías, de 4 vías, lo que hacen es transformar el 1%, es decir, todos esos productos, en otros que no lo son. Y logran transformar el 99% de este 1%. ¿Sí? O sea, sin hacer nada, el 1% es tóxico. Con catalizadores, filtros, AdBlues, etcétera, etcétera, se transforma el 99% de este 1%. ¿Sí? Son cantidades muy pequeñitas. Lo que ocurre, son porcentajes muy pequeñitos, pero de cantidades muy grandes. ¿Sí? Y ese es el problema, y además todos juntos y a la vez en las ciudades normalmente. Y eso multiplica el problema. Vale. ¿Cómo se mide los límites? Tradicionalmente, con el nuevo ciclo de conducción europeo, normas NCCE. Allá en el 2017 aparece una modificación que es, un test ciclo, es una norma de entrada mundial, es un ciclo armonizado, por eso se llama así, WLTC, que nos has comentado tú, ¿verdad? El ciclo NCCE consiste en poner el coche en rodillos, en una atmósfera controlada, se le hace circular a una velocidad, unas condiciones, los gases se miden, los gases se pesan, seguido por kilómetros, y ese es el resultado. El WLTC se mide exactamente igual, pero lo que cambian son las condiciones, las distancias, los tiempos, las temperaturas, ¿sí? Vale. Pero hay una tercera cuestión, y esta es la que más afecta, lo hemos comentado antes, que es la emisión real de emisiones, la norma RDE, que se une a la WLTP. Donde yo siempre he tenido, la complejidad que han tenido los fabricantes en la realización de la prueba en carretera para poder comparar los vehículos y que las mediciones sean reales y comparables. Son tan reales que un conductor medio nunca las alcanzará. Difícilmente las alcanzará. Bueno, son duras, ¿eh? Vale, se entiende, por lo tanto, hay 3 formas de medir, ¿sí? NCC. El coche se pone unos rodillos, laboratorio, ¿sí? Atmósfera controlada, se recogen los gases, se separan, se pesan y tenemos los resultados. ¿En qué condiciones? Pues se recorrían 11 kilómetros, una velocidad máxima de 120, una velocidad media de 34. Pensad que hay arrancadas y paradas, de hecho el coche estaba un 25% de curva parado al ralentí, ¿sí? Y también aquí había una consideración, y era que no se recogían los gases durante los primeros 40 segundos. Tiempos de arranque y tal y cual no se recogían, ¿vale? LTC. Ya de momento es distinto en función del vehículo. En función de la potencia se aplican unas condiciones u otras. ¿Aquí qué ha pasado? Pues que hay una mayor duración, una mayor distancia recorrida, la velocidad máxima es más alta, la media también, el coche está menos tiempo al ralentí y además se consideran equipamientos opcionales como por ejemplo, y es normal que sea así, pues si tiene alternador, si tiene una tercera fila de asientos, ¿por qué? Porque esto afecta o al peso o a la aerodinámica. Y en ambas circunstancias el consumo queda afectado. Antes se cogía un coche de la gama, este mismo, claro, el más pelado, ¿sí? Y ahora se coge un coche y dice, no, en WLTP, ¿qué vendes? El super acabado super extra, que tiene de todo. Sí, pues hay que hacer la prueba.
es que este coche no tiene, yo qué sé, fila de asientos posteriores, pues tienes que homologarlo también. Y con las normas WLTP. ¿Me seguís? O sea, coche que lances, coche que tiene que pasar por ahí, punto. Para tenerlo todo razonablemente en cuenta. Ahí podéis comparar lo que os acabo de comentar, ¿sí? Esto está, además de en la Unión Europea, en muchos otros países del mundo, Australia, Japón, India, Noruega, Corea, Turquía y China, y no está en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene unas normas en paralelo que son las FTP 75, que son similares, menos duras, un poco menos exigentes. ¿Qué es lo que ocurre? Como muy bien nos comentaba, decir, bueno, sí, muy bien, hay unas formas de medir, pero se alejan de la realidad, ¿no? Eso se mide en un laboratorio. ¿Qué ocurre cuando el coche sale a la carretera? Pues ahora mismo ya está en vigor este ensayo, el Real Driving Animation, que consiste en ubicar en el vehículo un equipo de medición, está conectado lógicamente a los sistemas de escape, hay unas condiciones de circulación que se han de respetar y el equipo está monitorizando permanentemente la emisión de estos gases. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Mira, hay un recorrido. Fijaos que antes era solo las normas NCCE y ahora son las WLTP más el ensayo RDE. Se suman los dos. El RDE proporciona unos correctores que permiten, pues, definir la contaminación completa del vehículo en condiciones reales, ¿sí? Se están comparando con el sistema, compara lo que pasó en el laboratorio con lo que se está obteniendo en ese recorrido real. Aparecen unos índices, ¿sí?, que van corrigiendo los datos finales y que garantizan básicamente, y ese es el objetivo, garantizan que cualquier usuario, cualquier conductor, ¿no?, en el uso normal del vehículo no sobrepasará lo que se está declarando que gasta el vehículo. Es decir, si con esta medición te dicen que el coche gasta 6,2, es 6,2, no son 7,8. Las condiciones para el RDE serían recorrido urbano un 34%, interurbano, carretera 33%, autopista un 33%, un tercio de los kilómetros que se hacen es por esos diferentes escenarios. Ha de subirse no más de 700 metros sobre el nivel del mar, o también entre 700 y 1300, pero entonces se aplican correctores. Se puede, porque si no, esto no solo se pueden hacer en determinados territorios, ¿no? Estos correctores permiten, pues, reproducir los ensayos en zonas muy distantes y que no cumplan en principio estas condiciones, ¿no? Fijaos que hablan de temperaturas, hablan de altitudes, hablan de presiones atmosféricas, y lo que no pone aquí es que además el vehículo ha de disponer de GPS para identificar el recorrido. Vale, entonces, si tomamos esto, ya sabemos cómo se medían y qué se mide, lo tenéis en la pantalla. Euro 1, estamos en el 92, en 1992, y cada salto aproximadamente se produce cada 4 años, más o menos, Fijaos que se estaba midiendo ya desde el principio: CO, hidrocarburos y dióxido de nitrógeno, que en la fase 3 hay que medir por separado. Hasta la fase 3 se medían juntos. Los hidrocarburos pasan a medirse en la fase 3. Hidrocarburos no metánicos, estos son volátiles y no volátiles, se empiezan a medir en la fase 5. Fijaos cómo van cada vez aumentando las exigencias y cómo se mide con más precisión cada uno de los productos, ¿no? Óxidos de nitrógeno se empiezan a tener en cuenta en el Euro 3, la masa de partículas en el Euro 5
¿sí? Y el número de partículas próximamente. Estamos llegando al Euro 5. Mirad con qué normas estaban midiendo y ahora pasamos a lo que nos interesa hoy, que sería la fase 6. La fase 6 se mide todo, la suma de ambos ya dejó de usarse en la fase 3. Hidrocarburos, mirad qué cantidad. Hidrocarburos no metánicos se mantienen en valores que son muy bajos porque son casi límites técnicos, bajarlo es prácticamente imposible. Óxidos de nitrógeno, sí, pero fijaos que ahora aparece el número de partículas. Ya no es solo el peso, sino el tamaño. El tamaño importa, porque cuanto más grandes son las partículas, más pronto se van al suelo, o cuanto más pequeñas, con más facilidad se aspiran. Tipo de ensayo. En la fase 6 ya pasamos. En la fase 6C, fijaos que tiene B, C, D y D. D temprana y D final. Fijaos que durante la fase 6, donde aparece la norma WLTP con el ensayo en condiciones de circulación reales, ¿no? Y eso se mantiene hasta el día de hoy, ¿vale? Bueno, pues algo pasó en el 19, nuevos sistemas, que os comentando antes, ¿no? Que van a permitir cumplir con esta normativa. ¿Esto sirve para situaros? Sí, tenemos claro ya, cuando hablaba de LTP, WLTC, ¿a lo que se refería? Vale, muy bien. Fase 6, fijaos, 6W, 6ZD, 6AD, 6AG, 6BG, 6AJG. Estamos en la fase 6, pero hay minifases dentro de la fase 6. ¿Antes también se veía? No, esto empieza a estar de moda en la fase 5, que ya hubo 5 temprana, 5 final, y con la fase 6 ya es súper escalonado. Esto es pues para, de alguna manera, permitir a los fabricantes ir adaptándose a una norma que es extremadamente exigente, pero de posible cumplimiento. ¿Hay alguna a vista 2 años que Mira, se tenga que cumplir ya? E1 6AJ entrará en vigor en el 21, ¿vale? Norma BD 6.1, 6.2, 6.3, 6.2, 6.2, 6.2, 6.3, 6.2, 6.1, 6.2, Vale, los plazos de transmisión, normas de homologación y ese ratio que os comentaba antes se llama factor de conformidad. Esto de factor de conformidad es el que multiplica a los resultados de la WLTPL para adaptarlo a la lectura real de emisión de gases. Muy bien, así que, ¿cómo se han ido cumpliendo estas fases? E1 con casi nada. En el 92, con el mero hecho de que el coche funcionaba, ya casi se conseguía cumplir la norma. Todo y así aparecen los primeros sistemas de inyección, el primer catalizador, ¿sí? En la fase 2 ya aparecen otros sistemas un poco más complejos, mientras que en la fase 1 un sistema monopunto era suficiente, en la fase 2 ya hace falta el multipunto, desaparece el monopunto. Se empieza a medir aire con precisión, catalizador de 3 vías, empiezan a haber colectores de admisión, resonantes, de doble circuito, se cuida un poquito más la alimentación. En la fase 3 se da un gran cambio, hay un salto importante y es porque aparece el acelerador electrónico. Es ahora la unidad de mando la que lo va a decidir todo. Pisamos el acelerador y la unidad de mando interpreta lo que queremos y lo hace, pero no hay conexión directa porque de lo contrario no se podría mantener esa combustión tal como se prevé. Fue el gran cambio. A partir de ahí, por lo tanto, el gas, mariposa electrónica, inyección directa, ¿sí? Un precatalizador que se calienta muy rápidamente porque está literalmente atornillado el colector de escape, recirculación de gases
recirculación de gases de escape, la EGR. La EGR en los motores de gasolina es antigua. La EU4, inyección de aire secundaria y potenciación de los sistemas que ya había. Una doble sondas Landas que ya también son de banda ancha. EU5, bueno, ya hay que recurrir a catalizadores mucho más eficientes, se mantienen todo el resto de sistemas lógicamente y aparece el sistema AVS, que es cómo modificar el diagrama de distribución. Hoy veremos cómo se hace. En la fase 6, doble inyección, estaríamos hablando de la desconexión de cilindros, el sistema ZAS, y un montón de medidas que no aparecen por aquí, estas serían las más relevantes, y por ejemplo el catalizador de 4 vías, filtro de partículas en los motores de gasolina, y que, bueno, pues veréis que iremos descubriendo a lo largo de la presentación, ¿no? De forma un poco más gráfica, EU4 sería el azul oscuro, EU5 el lila y EU6 el marrón, ¿sí? Estos serían hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y partículas. ¿En qué se ha reducido notablemente? Mirad las partículas, ¿sí? Como en el motor diésel, de la fase 5 a la fase 6 se reduce de manera drástica. Bueno, incluid la fase 4 y veréis que son reducciones tremendas en prácticamente todo. ¿Qué es lo que pasa con las partículas? ¿Por qué se quedan en 4,5 y solo vienen de 5? Porque estamos ya en el límite técnico, no se pueden bajar más, ¿vale? Los NOx, pues esto es lo que da lugar a, por ejemplo, en los diésel, a la inyección de AdBlue o a la doble inyección de AdBlue. Fijaos que son disminuciones brutales. Límite de emisiones. Límite de emisiones marcado por la ley, EU4, EU5 y EU6 parecen pocas, ¿verdad? Pero mirad el área de detección. Enorme la EU4, menor en la EU5 y mucho menor en la EU6. Y el límite de OBD, fijaos que lógicamente es lo que marca el límite de detección. Aclarando, ¿qué significa eso? Que puede haber unos límites que son similares en la fase 5 y en la fase 6, pero que mientras en este caso, esto es la ley, ¿sí? Mirad, límite OBD, dentro de la zona naranja, estábamos todavía en un coche que, aun estando por encima de lo que dice la ley, no se encendía testigo de averías. ¿Me explico? Había una tolerancia en la medida de esas emisiones. En la fase 5 disminuye notablemente esa tolerancia, pero en la fase 6 literalmente desaparece. ¿Qué significa esto? Que una fisurita en el colector de emisión, una brida que esté un pelín floja, un catalizador que tenga un sensor de presión en el sistema de escape, un sensor de temperatura que no mida con mucha fiabilidad. Aquí nunca hubiera sido un problema. En el EU5, si se estropea mucho, quizás sí, pero en el EU6 se enciende el testigo a la mínima. ¿Sí? O sea, por lo tanto, el mensaje aquí serían dos. Una, todas estas normas sí que afectan a la cantidad y siempre ha habido una tendencia a disminución, pero como estamos en el límite técnico ya, la disminución no puede ser muy notable. En cantidad, de 5 pasamos a 4,5, sí, muy bien, pero lo que cambia notablemente es la tolerancia. Sí, vas a emitir casi lo mismo que la fase anterior, pero no te vas a pasar ni 1 miligramo. ¿Sí? ¿Entendéis el mensaje? ...75% menos y 85% menos de tolerancia. ¿Sí? Es lo mismo, con gráficas un poquito distintas, para que os ayuden a entender de qué manera los valores se mantienen razonablemente constantes, pero los límites OBD
disminuyen notablemente. Por eso tenéis que estar también un poco predispuestos a entender que lo que no era una avería, ahora es una avería. Lo que antes colaba y no pasaba nada, ahora puede ser la causa de la avería. ¿Sí? Es difícil decir, pues esto, hostia, seguro en el eje de la mariposa. Pero si antes cantaba y el coche tiraba. Y ahora tira igual que antes, pero se tiene el tiro de avería. Concepto importante. Bueno, y así, siempre es la misma idea. Ineos Performance Radio, ¿qué es esto de la IPR? Requerimiento legal y atención, que debe cumplirse durante toda la vida útil del coche. Si esto es así, la unidad de mando durante toda la vida útil del coche tiene que estar analizando el perfecto comportamiento de todos los componentes. Ratios, 0,26, tal. Vale. ¿Qué es esto de los ratios? Pues muy sencillo, mira, ese número sale de dividir el número de veces que la unidad de mando se ha chequeado dividido por el número de veces que el vehículo ha sido utilizado. La norma especifica que el ratio mínimo dependerá del sistema, es de 0,26 para el aire secundario, 0,52 para el canister, tal, ¿sí? Es decir, no cuela que digas, ostras, el catalizador nunca me va a dar una avería porque nunca llega a la temperatura de verificación y por lo tanto seguro que va a estar así hasta que demos de baja el vehículo. No, porque entonces has utilizado muchas veces el vehículo y no se ha podido comprobar ninguna. Y a lo mejor la unidad de mando te dice catalizador no verificado, catalizador no se sabe si está fuera de uso, no lo sé, vete a la carretera o no apago el testigo. ¿Me seguís? Hay que verificarlo. Bueno, esto es lo mismo que veíamos antes. Catalizador de 3 vías. ¿Cómo funciona un catalizador? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí o no? ¿No? Contestad. Tenéis que hacer 2 cosas en el curso. 1, preguntar mucho más y 2, contestar. Catalizador, recordamos un poquitín cómo va. Sabéis que es un nicho cerámico. Está recubierto por una película de un material poroso, óxido de aluminio. ¿Para qué? Para que al ser poroso tenga una superficie de trabajo enorme. Pensad que por cada litro de combustible, por cada litro de cilindrada, la superficie del catalizador eficaz es de unos 20.000 metros cuadrados. Más o menos, 20.000 metros cuadrados, por cada litro de cilindrada. Claro, es la rugosidad lo que cuenta, ¿no? Ahí se vaporizan metales nobles, platino, rodio, paladio, cantidades pequeñas, 1 gramito de platino por litro de cilindrada. Hay energía, que es el calor. Catalizador funciona porque hay energía. Catalizador solo funciona si está caliente, por encima de una cierta temperatura. ¿Qué entra en el catalizador? Lo que sale del motor. CO, NO2, vapor de agua, hidrocarburos. Vale. ¿Qué pasa en el catalizador? La presencia de energía y metales nobles hace que estos productos se disocien y asocien de otra manera. Unos se reducen y otros se oxidan. Es de 3 vías. 1 reducción y 2 oxidaciones. Reducción significa que el NOx se separa en nitrógeno y oxígeno. Y ese oxígeno se une con el CO para formar CO2 y de los hidrocarburos para formar vapor de agua y CO2. ¿Qué entran? 3 productos tóxicos. ¿Qué salen? Ningún producto tóxico, porque es nitrógeno, vapor de agua y CO2. Esto se hace de manera muy rápida. Solo hacen falta 2 condiciones. Una, que la cantidad de oxígeno sea exacta. Si sobra o falta oxígeno en esa reacción, ya no se dan estas condiciones, ya no funciona. Y 2, temperatura suficiente.
Estamos hablando de por encima de los 300, 400 grados. Al principio, cuando ponemos un motor en marcha, esto no funciona. Esto está permitiendo que los gases tóxicos lleguen al exterior. ¿Qué alternativa hay? Calentar el catalizador lo más rápidamente posible. Bien, ¿y cómo se mide el oxígeno? ¿Quién mide el oxígeno en el sistema? Las dos landas. De hecho, lo mide uno. Lo que pasa es que si acabamos de descubrir que el sistema tiene que vigilar que el coche no contamine durante toda su vida, el catalizador tiene que estar vigilado. La segunda landa permite vigilar el catalizador y la primera corregir los tiempos de inyección. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Vale. ¿Y cuántas reacciones hemos comentado? 3. Óxidos de nitrógeno que se reducen, CO que se oxida, CO2, hidrocarburos que se oxidan, CO2 y vapor de agua. ¿Vale? Catalizador de 4 vías. El catalizador de 4 vías reduce las partículas de hollín. ¿Veis? 4 vías, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos. Lo mismo, pero adicionalmente va a retener las partículas. ¿Por qué? Porque los motores de inyección indirecta, la inyección directa tiene muchas ventajas sobre la indirecta, pero alguna desventaja. La inyección indirecta proporciona muchas más partículas, 7 veces más partículas que un motor de inyección indirecta. ¿Qué ocurre? Que la legislación habla de las partículas, solución, retenerlas, filtrarlas. Es el concepto idéntico al que habéis visto en los motores diésel. Filtro de partículas no es más que una estructura que retiene las partículas por porosidad. Está fabricado con un material poroso. Pueden circular los gases a través de sus paredes, pero no pueden atravesar las partículas de CO. Las partículas de hollín. Como las partículas, fijaos que la estructura son canales que están alternativamente tapados, ¿no? Estos están cerrados por esta zona, por esta parte, y este está cerrado por la otra. ¿Para qué? Para que los gases, junto con las partículas, entren por estos conductos, no tienen salida más que atravesando las paredes y salen al exterior. Y, lógicamente, las partículas de hollín quedan retenidas en el filtro y van obturando. A eso se llama saturación. Si esto se satura, los gases no pueden circular. Si los gases no pueden llegar al exterior, el motor no puede funcionar bien. Por lo tanto, hay un nivel aceptable de partículas en esos filtros. Hay un nivel aceptable de saturación. Cuando se alcanza ese nivel, hay que regenerarlo. La regeneración puede ser pasiva, activa o forzada. Empezamos por la primera. Pasiva, nadie hace nada. Hay unas condiciones de trabajo en este filtro de partículas en cuanto a temperaturas, que estas paredes son porosas. Dejan atravesar los gases, las partículas de hollín, por su tamaño no pueden pasar, tienen del orden de entre 0,5 y 5 micras. Tamaño más que suficiente como para no poder atravesarlo, se van acumulando, eso va obturando el paso de gases y eso, como os comentaba, se llama saturación. Hay que limpiar, ¿no? ¿Cómo se regenera un filtro de partículas? De forma pasiva, por las condiciones de calor, de energía y por los productos que hay en esas paredes que podéis entender que son metales nobles. Vuelven a ser otra vez, aquí aparecen los mismos o similares a los que forman un catalizador o componen un catalizador. Vale. Regeneración pasiva. Conducción normal, el conductor no interviene ni percibe que eso esté ocurriendo. Regeneración activa. Hay una intervención de la unidad de mando, hay una gestión específica para que esto sea así. Se ha alcanzado un cierto nivel de saturación. Regeneración en taller.
el nivel de saturación es excesivo, ya no, la unidad de mando con sus actuaciones no puede limpiar y hay que acudir a un taller con el equipo de diagnosis, se fuerza y se consigue otra vez restituir su funcionalidad. Si esto no se hace, si no se llega a tiempo, alcanzado una determinada saturación, el filtro hay que sustituirlo porque ya no hay, la situación es irreversible, hay que... Y los que, por ejemplo, los León, los MK2, hay unos que para hacer esto tienes que ir a carretera sí o sí con la máquina de autodiagnóstico enchufada. Correcto. Mira, hay diferentes estrategias. Todas pasan por garantizar unas condiciones y un tiempo. Condiciones de temperatura, condiciones de velocidad del vehículo y el tiempo como consecuencia de esa velocidad necesaria. Temperatura de 600 grados. Un catalizador puede trabajar hasta los 800 en condiciones normales. Puede estar normalmente a 800 grados. Una cierta cantidad de oxígeno y ya es posible que con solo esto y mientras la saturación esté alrededor del 15%, la regeneración se vaya produciendo de manera habitual. Hasta 15%, por lo tanto, no hay intervención por parte de la unidad de mando. ¿Qué ocurre a partir del 15? Que la unidad de mando entra en escena. Fijaos, medidas que son progresivas en función de que a partir del 15% se alcance el 55% o el 70%. Cuando el límite llegue a 100, estamos hablando ya de la sustitución del catalizador. Por lo tanto, es un aspecto que el usuario tiene que tener muy en cuenta. ¿Qué puede hacer una unidad de mando en esa fase inicial de saturación, cuando ya interviene? Desactivar el start-stop y subir las revoluciones hasta 1450 con el objetivo de garantizar A, temperatura y B, suficiente cantidad de aire en el filtro de partículas. Está acelerando un proceso que se da con normalidad hasta esa saturación. Como medida de seguridad, se va a regenerar sí o sí cada 2000 kilómetros y de forma además cíclica. Esto es una medida preventiva. ¿Qué pasa a partir de o hasta los el 70%? Mirad que con 55 hasta aquí el conductor no sabe nada, él tampoco se le está avisando de que la unidad de mando está haciendo algo específico, pero sí nota que el ralentí es un poco más alto y el start-stop ha desaparecido. En vuestro coche, ¿había start-stop? Sí, pero tenía tomado. ¿Pero había start-stop? Sí. Entonces no era un problema de regeneración. Porque la subida de revoluciones va acompañada de start-stop si es una decisión de la unidad de mando para regenerar el filtro de partículas. Hasta 15%, aunque eso ocurriera, no hay ningún testigo de avería. ¿Había testigo de avería? No. Vale. Solo se va a encender la recomendación de limpiar el filtro cuando se llega al 55%. Y aquí sí que se inscribe ya la avería. Y la avería sería filtro de partículas, testigo activo. ¿Qué es lo que va a hacer este conductor? Pues debería de ir a una autovía, una autopista, no llevar una velocidad moderada, 100 km por hora, y mantenerlo en la medida de lo posible durante media hora. Con esto es muy probable que el filtro de partículas alcance su estado normal de funcionamiento. ¿Qué pasa cuando la saturación alcanza el 70%? Que se enciende el mismo testigo que antes, el del filtro de partículas, ¿sí? Pero adicionalmente otros dos. EPC es regulación electrónica de la potencia. EPC es un testigo que se enciende cuando algo está afectando a la potencia del motor, a la regulación de potencia. Estarían ahí incluidos pedal de acelerador, temperatura del motor, cuerpo de mariposa, sensores de presión, todo lo que hace referencia al control de potencia o control de par, a lo que pasa cuando piso el acelerador, ¿sí?
Y obviamente el testigo OBD está indicándonos que el problema tiene relación con la contaminación, que estamos dentro o de hecho ya estamos fuera del campo de tolerancia que hemos visto antes. Condiciones que debe de cumplir el usuario y si llega tarde, que es lo más probable, al final ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir al taller. ¿Sí? Si permite que llegue al 100%, lo que tiene que ir será la tienda. 70% taller, 100% tienda. ¿Sí? Este porcentaje que estáis viendo aquí es un porcentaje aparente. En realidad, la saturación física, la real, de un 50% de un filtro de partículas lo anula. El 100% que nos da el equipo o nos indica el coche es el 50% de la saturación del filtro. Os lo comento porque esto es una opción. Y por ejemplo, en motores diésel estaréis viendo saturaciones del 40, del 30 y cuando llega al 50 es irreversible. Y aquí no están hablando del 100. ¿Entendéis que es una forma de expresar distinta, pero expresar el mismo valor? ¿La misma situación? En todos los casos, cuando el filtro de partículas alcanza el 50% de saturación real, hay que sustituirlo. La situación es irreversible. En un motor diésel normalmente te dicen esa situación, la real, y aquí la aparente. Aquí están hablando casi de vida útil y no de nivel de saturación. Es un concepto, ¿me explico? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? O sea, cuando aquí están hablando del 100%, en realidad en el filtro, si coges un filtro, estaría situado en el 50%. Muy bien, comparación de filtro de partículas en un motor diésel, como emite más, normalmente tienen un mayor volumen, una mayor superficie de trabajo. Además tiene que cumplir más funciones, reducción de NOx, acumulador de sulfuros, ¿sí? Son más grandes y un poco más complejos. El motor de gasolina tiene la marmita de la estructura que hemos comentado y naturalmente, como es un motor de gasolina, la relación aire-gasolina tiene que estar en el margen de 1 gramo de gasolina, 14,7 gramos de aire, mezcla estequiométrica, eso hay que medirlo, ¿sí? Y la sonda lambda, antes del catalizador, va a informar a la unidad de mando de el valor del oxígeno en el escape, que es la medida última y precisa de cómo está gestionando la mezcla ese sistema. Mezcla rica, falta aire o sobra gasolina; mezcla pobre, exceso de aire, falta de combustible. ¿Sí? Después del catalizador, ¿qué hay? Otra sonda lambda. ¿Qué pinta ahí esa sonda lambda? Obviamente, lo hemos comentado antes, esta está vigilando que el catalizador funcione correctamente porque es una exigencia del OBD. Una sonda vigila a otra, la otra a la una y entre las dos lo que hay en medio. De esta manera siempre el sistema sabrá que hay o no hay cumplimiento de esa legislación. Sabrá constancia. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna cuestión? ¿Dudas? ¿No? En la última foto que has puesto está el catalizador de 4 vías que ya lleva filtro de partículas y luego aquí veo que pone filtro de partículas con catalizador de 3 vías. Vale. El sistema, recuerda, o sea, la norma te dice, esto es el límite, no lo pases. No lo pases. Y puedes estar hablando de una furgoneta, de un coche de muchas prestaciones, de un motor pequeñito, ¿sí? No es obligatorio el filtro de partículas si el motor que estás utilizando, por peso, por aerodinámica, por lo no sé qué, no alcanza el nivel de emisiones que marca la ley. Si alcanza ese nivel, porque pesa y tiene una mala aerodinámica, o el coche, el motor tiene unas ciertas características, entonces hay que recurrir a algo que baje el nivel de partículas hasta el que permite la ley. Entonces nos podemos encontrar con un coche por separado, filtro de partículas y luego el catalizador de 3 vías. Normalmente no. Normalmente te encuentras un precatalizador y un catalizador principal. Pero
Todo esto, el precatalizador y el catalizador, es para cumplir unas normas. Si las puedes cumplir sin precatalizador, te lo ahorras. Si las puedes cumplir sin filtro de partículas, se ahorra. No es obligatorio. ¿Me explico? Lo que es obligatorio es cumplir la legislación, pero cada coche, cada motor, cada no sé qué, emite una cierta cantidad. Si la supera hay que recurrir a soluciones. Si no se supera, pues cuanto menos inversión en estas medidas, lógicamente más ahorro, más... O sea que a simple vista, bueno, como el diésel, sonda lambda... En diésel es muy poco probable que alguien sea capaz de fabricar un motor y cumplir con la legislación de partículas, pero en gasolina hay motores pequeñitos, coches pequeños, ¿sí? Sí, no hay una ley que diga fase 6, filtro de partículas, catalizador de 4 vías, sí o sí. No. Es fase 6, este es el límite, cúmplelo como puedas. Cuanto menos inviertas, mejor, claro. ¿Sí? Claro, por eso que el diésel ya está casado al filtro de partículas y el gasolina todavía no. Es opcional. No cuando no hace falta. Sí cuando hace falta. Y todo dependerá de las características del motor. No era según si era inyección directa, no era más NOx y necesitaba... Si el motor es potente, el coche pesado y la aerodinámica mala, una inyección directa va a pasar el límite de partículas, y ese mismo motor con inyección indirecta posiblemente no emitirá partículas suficientes. Creo que era un 1000 TCI, que es hay el de 75 MP y el 1000 TCI directamente de inyección directa, que ya uno lleva filtro de partículas y el otro no. Claro. Por eso el MPI no. Modelo, Luego que cambias el tipo de inyección. ¿Por qué en el motor que vamos a ver hoy hay dos tipos de inyección, directa e indirecta? ¿Por qué tiene 8 inyectores? Porque hay dos sistemas. Cuando está frío tiene que inyectar indirectamente y luego cuando está caliente ya... ¿Pero por qué dos sistemas de inyección? Eso ya no... Porque cada uno de los dos sistemas aporta una ventaja y unos inconvenientes, ¿no? Por eso se usa uno. Claro, entonces a media y baja carga, mejor la indirecta. A media y alta carga, mejor la directa. ¿Sí? Lo que se ha ido adaptando ha sido catalizador, catalizador de nitrógeno, y últimamente parece que lo que quieren estar poniendo, bueno, que se está empezando a poner es el filtro de partículas. O sea, el filtro de partículas es lo último que, por las exigencias cualquiera que sean, la que se está poniendo en gasolina. Antes se ha puesto el catalizador de nitrógeno, correcto, ¿no? Sí. Bien. No, es que Sí. parecía que se había dado a entender por un momento que era anterior el filtro de partículas en el gasolina, que no... Cosa que sí que está en cosa que en el gasoil sí que generalmente están ya aplicados los 3 sistemas. Pregunta. Un catalizador reductor de NOx, Sí. que eso hoy lo llevan prácticamente todos los motores diésel, ¿sí? ¿Lo llevará o no lo llevará un motor de gasolina? Pero fíjate que estamos hablando de catalizadores de 4 vías. En un motor diésel hay un catalizador oxidante y un catalizador reductor. Hay dos situaciones muy distintas. Un motor diésel trabaja siempre con exceso de aire. El motor de gasolina trabaja con el aire con mezcla estequiométrica. Por lo tanto, las condiciones del sistema de escape son distintas. En un catalizador, en un motor diésel, catalizador de 4 vías sí, pero hace falta antes un catalizador oxidante. ¿Sí? Vale. En los motores de gasolina, las 3 vías, es que son 4 vías igual, pero son 4 vías distintas. Las 4 vías son óxidos de nitrógeno, reducción, y con ese oxígeno, como la cantidad de oxígeno es la estequiométrica, la cantidad de oxígeno que se separa del nitrógeno es la que se combina con el CO y con los hidrocarburos para formar CO2 y óxidos de nitrógeno. Por eso, si falta o sobra oxígeno, por eso sonda lambda, si sobra o falta oxígeno, estas tres reacciones no son posibles.
¿Sobraría o faltaría oxígeno? Ya nos da las condiciones suficientes como para esas filtros, esas partículas las cumplan, cosa que ahora últimamente se está empezando a poner el filtro de partículas específico en gasolina. Porque los otros problemas ya están resueltos. Si sale más cantidad, el catalizador más grande, pero los 3 procesos químicos ya están garantizados. Solamente ha de estar claro que la cantidad de aire tiene que ser la estequiométrica. Por eso la sonda lenta. ¿Sí? Eso es la problemática propia del motor de gasolina. En el motor diésel esto no es posible. Un catalizador de 3 vías en el motor diésel, complicado, porque trabaja con exceso de aire, trabaja con hasta un 50% de aire. Entonces estas 3 reacciones químicas no están en equilibrio, no son posibles. Son mundos distintos, ¿eh? Entonces, el catalizador cumple lo que está tradicionalmente cumpliendo, que es meter a estos 3 productos tóxicos dentro de los valores de la ley, y además, como en la fase 6 aparece la necesidad de no emitir por encima de un valor las partículas, ahora hay que añadir una solución adicional, que es filtros de partículas en gasolina. Ahora bien, ¿por qué no integrar las 2 funciones, catalización y filtrado, en un único componente? Que de hecho, esto ya se ven en los motores diésel también, ¿no? Catalizador oxidante, además, el filtro de partículas, además tiene una zona donde la composición de la superficie, en la superficie de los metales nobles, permite ya una catalización, ¿no? Una oxidación. De hecho, actúa como catalizador oxidante y es un filtro de partículas. Luego tendrá un catalizador adicional. Luego, un catalizador de reducción de óxidos de nitrógeno, que es donde acabará el AdBlue que has inyectado para conseguir nitrógeno, y que a partir de la molécula de nitrógeno pues puedan descomponerse los óxidos nítricos y los óxidos de nitrógeno, para que acaben siendo nitrógeno y CO2, básicamente. Si hay temperatura y hay una composición adecuada de metales nobles en la superficie, y la estructura es, ¿no?, aquellos canales que están alternativamente obturados, puede cumplir las 4 funciones en un único elemento. ¿Sí? Pero son problemas distintos, ¿eh? O sea, hay que hacer lo mismo, pero el exceso de aire de un motor diésel modifica un poco el concepto. Normalmente aquí está el filtro de partículas y después está el catalizador. Primero el catalizador o no, dependiendo del motor. Puede invertirse. En este sí, estas paredes son lo que comunican ambos componentes. Que de hecho el filtro de partículas es que actúa también como catalizador. El volumen, la superficie, pero funciones separadas para hacerlo cada uno más eficaz. El catalizador de un motor de gasolina es bastante más simple. Tiene el trabajo un poco menos comprometido, ¿vale? Muy bien, pues yo aquí dejaría este capítulo para pasar al siguiente.